Hola, buenas tardes, soy José Miguel y hoy vamos a ver el segundo capítulo de la serie La historia de las drogas. Este capítulo será las drogas en Grecia. Es importante saber que antes de que existieran las polis griegas, habían solo dos opciones para vivir, o bien los grupos nómadas, o bien las colonias de hombre hormiga de las grandes culturas agrícolas. Las polis griegas, las ciudades griegas, era algo intermedio entre los dos, había una cierta libertad individual, no como las grandes ciudades. Esta libertad lleva a una gran eclosión de conocimientos y expresiones artísticas. Nace la escuela hipocrática, en la que por primera vez se separa la magia de la medicina. La enfermedad y la cura ahora son procesos naturales, no cosas divinas. Antes, cuando había una epidemia de alguna enfermedad, se sacrificaba a alguien pensando que los dioses iban a eliminar la enfermedad. Ahora eso ya no pasa, ahora se utiliza el fármaco adecuado y se dejan de hacer sacrificios. Por ejemplo, ante una epidemia de cólera, antes se hubieran sacrificado a un par de jóvenes. Sin embargo, con la nueva medicina griega se utilizará el fármaco adecuado. Ahora el sacrificio parece una crueldad, tan monstruosa como inútil. Las drogas ya no son una cosa sobrenatural. Como dice el Corpus Hippocraticum, las drogas son sustancias que actúan enfriando, calentando, secando o humedeciendo, contrayendo y relajando o haciendo dormir. Ya se empiezan a dar cuenta que depende de la dosis que utilicemos, tenemos unos efectos u otros, y que cada sustancia tiene lo que se llama una dosis letal. Los griegos descubren lo que hoy llamamos tolerancia. Como dice Teofrasto, la familiaridad les quita su veneno, porque dejan de intoxicar cuando nuestro organismo se habitúa a ella. Además de vinos y cervezas, los griegos también utilizaron el cáñamo con fines ceremoniales y lúdicos, y otras plantas como el beleño y la mandrágora. También tomaban un extracto de vino, hachís y mirra para estimular las reuniones privadas. Pero ninguna droga tuvo tanta popularidad como el opio, que era el símbolo de la diosa Demeter. Se empleaba médicamente en los templos de Esculapio, que era como si fueran los primeros hospitales. Por otro lado, ya sabemos que en la antigüedad las personas estaban obsesionadas con el envenenamiento, porque se solían envenenar a los gobernantes para tener su poder, y era algo muy común. Por eso se buscó un antídoto o triaca, y casi todas las triacas llevaban opio, junto a otras cosas como la cicuta. Cuando Galeno hace su antídoto, este tiene 40% de opio, o jugo de adormidera. A pesar del extendido uso de opio, no hay ni una sola noticia sobre muerte por él. La peligrosidad social e individual se centra en el vino. Dice Nietzsche, el vino irrumpió en Grecia como un extraño terrible, capaz de reducir a ruinas la casa que le dio abrigo. Hay una obra llamada Las Bacantes, que es un drama de Eurípides, en el que Penteo, gobernador de Tebas, declara el culto a Dioniso como algo que merece la muerte. Al final acaba siendo comido crudo por su madre y su hermana, celebrando las bacanales, las fiestas a Dioniso. La obra acaba con un canto que se retracta de esto y se reconoce a Dioniso como el dios de la vid, y será apaciguado con ceremonias periódicas. Las escuelas filosóficas debatían si el vino había sido entregado a los humanos para enloquecerlos o por su bien, y si el sabio podía beber sin límites, sin hacer ninguna tontería, como decían los estoicos. Y así lo hace el Sócrates platónico. Lo habitual es creer que es algo neutro, que no es ni bueno ni malo, que puede producir bien o mal, depende del individuo y de la ocasión. Uno de los grandes defensores del alcohol fue el propio Platón, y dice, no vilipendiamos el regalo recibido por Dioniso, diciendo que es un mal obsequio y que no merece que una república acepte su introducción. Pero decía que tenía que ser por edades. Por ejemplo, antes de los 18 no se podía beber, y hasta los 30 el hombre lo podía probar de vez en cuando, pero sin emborracharse. A partir de los 40 sí se puede beber e invocar al dios Dioniso, ya que el vino ha sido entregado por el dios para un fármaco contra la vejez, para rejuvenecernos, siendo que nos olvidemos de lo que nos duele. Para terminar con el mundo griego, hablaremos de los misterios de Eleusis. Los misterios son como varias subreligiones dentro de la religión griega. Tú creías en el panteón griego, pero aparte ibas a un misterio, era como una especie de secta. Una de las más populares fue los misterios de Eleusis. Durante la iniciación recibían una pócima llamada el Quiqueón. Todo el mundo podía ir a los misterios de Eleusis, como reyes, cortesanas, mercaderes, poetas, siervos. Entre ellos había personas de gran capacidad intelectual, como Sófocles, Píndaro, Platón, Marco Aurelio y Aristóteles. Cicerón, que también era un iniciado en estos misterios, dijo: misterios nos dieron la vida, el alimento, enseñaron a las sociedades las costumbres y la ley, enseñaron a los humanos a vivir como humanos. El Quiqueón eleusino llevaba un hongo psicodélico, que era el cornezuelo del centeno, y llevaba la amida del ácido lisérgico, es decir, del LSD. De hecho, estas personas lo tomaban y no sabían qué era eso lo que les hacía tener ese viaje. Ellos iban, hacían la ceremonia, tomaban eso, y tenían un viaje increíble y les cambiaba la vida de un día para otro, quedaban rejuvenecidos. La religión eleusina, esta especie de secta griega, probablemente fue una ingeniosa adaptación de viejos ritos chamánicos a la nueva cultura griega, como un puente entre los cultos naturales y los cultos civilizados. Además, había muchas parecidas por toda la cuenca del Mediterráneo.